Pues llegados ya a este punto, las 11:17 y 18, saludamos ya a Vicente Romero, escritor y reportero durante muchos años de Televisión Española, uno de los nombres más reconocidos del periodismo español. Buenas noches y bienvenido a La Noche en 24 Horas, un placer tenerle aquí. Gracias, buenas noches, un placer para mí porque esta ha sido mi casa 30 años y de alguna manera lo sigue siendo. Bueno, pues entre otras razones tenemos a Vicente Romero para hablarnos de su último libro, Habitaciones de soledad y miedo, corresponsal de Vietnam a Siria, corresponsal de guerra, Vietnam a Siria, ahí vemos la portada. Un libro del que vamos a hablar ahora porque es interesantísimo, manual obligado para cualquier estudiante de periodismo, aviso. Pero hace unos minutos dábamos una excelente noticia, y tú como corresponsal y persona que has vivido muchísimas cosas en zonas de conflicto, es decir, que estamos tremendamente felices por la liberación de Salud Hernández Mora, que ha sido puesta en libertad en la zona rural del Departamento del Norte de Santander por parte del Ejército de Liberación Nacional, donde llevaba 6 días. En fin, supongo que quieres sumarte a esta... Claro, es una excelente noticia y además un plazo muy corto para el que suele ser acostumbrado en todas esas desapariciones, secuestros de periodistas. Yo de alguna manera estaba convencido por un extraño instinto de que no tardaría en aparecer, porque las cosas no son ahora como eran allí hace unos años, e incluso estaba pensando que a lo mejor no estaba secuestrada, sino que había perdido el contacto de salida después de haber entrado en contacto con él, ¿no? En todo caso es una estupenda noticia. Pues vamos a hablar de este libro editado por Foca, un libro tremendo, duro, como no puede ser de otra manera después de vivir las situaciones donde decía Vicente Romero que es muy difícil ver y retratar la pobreza, es más difícil explicarla, lo que resulta imposible es comprenderla. Sí. Porque habla de pobreza, habla de personas que ven en el abismo. Sí, habla de pobreza, habla de guerras, habla pues de todos esos acontecimientos que me ha tocado cubrir desde la guerra de Vietnam hace 40 y tantos años, donde fui cuando era un chaval, y pues hasta la de Siria, que es el último conflicto, o la epidemia de ébola, que fue el motivo de la última visita que hice a este programa. Y ahí se cuentan, pues, digo en broma, que son las aventuras de Evaristo Canete o de Jesús Mata, al que va dedicado el libro, a quienes está dedicado el libro, junto a mi hijo, con quien he hecho los últimos viajes, ¿no? Y se cuenta un poco pues los entretelones de toda la información, todas las trampas que hemos tenido que hacer para conseguir entrar, y a veces más difícil aún salir de determinados sitios, y pues se cuentan las historias de Fermín Rodríguez, de Ricardo Iznaola, de Juan Antonio Moreno, como compañeros de televisión, pero de fuera también las de nuestro común amigo Ramón Lobo, o algunas de Alfonso Rojo, con un detalle, por ejemplo, sobre aquel restaurante que te gustaba tanto en el Congo, especializado en ancas de rana y algunas cosas más. Sí, se bailaba. Ahora hablaremos de algunas anécdotas del libro, porque he de decir que el libro es excelente, no solamente se lee con avidez, sino que también demuestra y muestra muchas de las historias que forman parte de la historia. Y todo desde un punto de vista que es una parte muy original del libro, Vicente, desde las habitaciones de los hoteles, que para nada son confortables y sin embargo son testigos directos de lo que estaba pasando. Habitaciones por todo el planeta, pero sobre todo en zonas de conflicto. Habitaciones que muchas veces son de hoteles de 5 estrellas, en las que nos refugiamos en una burbuja aislante de la realidad, y la miseria queda infinitamente lejos, a 1,5 kilómetros o a 2 kilómetros, en casuchas de adobe, pero estamos viviendo como si el lujo de nuestro mundo nos acompañara allí a donde vamos. Pero también habitaciones que no son tales, como pues las casuchas en las que hemos tenido que vivir en Grozny durante la guerra de Chechenia, helados de frío, compartiendo 6 o 7 una habitación, o en los conventos con los misioneros, en los cuarteles, cuando no durmiendo en la camioneta que teníamos alquilada. O ese
Holiday Inn. Son habitaciones, aunque no sean hoteles. O la habitación del Holiday Inn, donde todos los reporteros de prensa durante la guerra de Bosnia quedaba justo a la avenida de los francotiradores, ¿no? Francotiradores, claro, y estaba la ventana cubierta con una madera para que no se transparentara nada, ni luz, para que no tuvieran tentaciones aquellos francotiradores que se decían que eran miembros del equipo olímpico de tiro de la antigua Yugoslavia, ¿no? ¿Y cómo se vivía? ¿Cómo se vivía entre los periodistas? Ahora daremos el turno porque están ávidos nuestros compañeros de preguntarte cosas. ¿Cómo se vivía entre el grupo de periodistas que compartían noches, días de bombardeos en una habitación del hotel? Pues siempre lo hemos vivido, creo que con bastante compañerismo, aunque esta no sea una profesión de mucho compañerismo, sino de mucha rivalidad, ¿no? Y el propio Jardiel Poncela dice en La Tournée de Dios, lo recibieron peor que a un periodista nuevo en la redacción de un periódico. Pero en esas circunstancias, pues no sé, yo he visto a Alfonso Rojo, por ejemplo, compartir información, compartir ordenador, compartir teléfono cuando estaba en El Mundo con pues quizás su máximo rival, que era El País, con Ramón Lobo, ¿no? Como dos buenos camaradas sin rivalizar entre ellos, ¿no? Hay un enorme compañerismo. ¿Y le daba la información buena? Acabamos compartiéndola, acabamos compartiéndola todos. De todas maneras, dejarme que diga una cosa que me parece de justicia. Yo creo que este libro es un homenaje a una gente sin la que mi trabajo y el trabajo de todos los enviados especiales de televisión no sería conocido, y que rara vez se habla de ellos, que son los productores como Moreno, como Iznaola, que te consiguen una habitación cuando no hay, una plaza de avión cuando no hay, que te gestionan una entrevista, un teléfono, que se desviven, que no aparecen nunca en imagen, y sobre todo los operadores de cámara. Quiero decir que si Alfonso o yo nos quedamos en el hotel y nos cuentan lo que ha pasado, podemos escribir y hacer una crónica estupenda, pero si se queda Jesús Mata o Fermín Rodríguez o Evaristo Canete, no hay crónica, porque no hay imágenes. Y que si en algún sitio tienes miedo, nosotros podemos agacharnos, pero los operadores de cámara no. Y creo que merecen ese reconocimiento y que se diga. Y también me gustaría decir que este enorme tocho de recuerdos ha sido posible gracias a su memoria, a su ayuda, y a una persona que es Maite Pérez Báez, con quien trabajo desde hace muchos años y sin la que ya no soy capaz de sentarme a escribir, porque es la persona que me controla escribiendo. Así que a todos ellos, gracias. Pues por supuesto, pues, homenaje más que merecido. Última pregunta para que nuestros compañeros pregunten, pero el libro no solamente habla de aspectos duros, hay también momentos divertidos y sobre todo para la esperanza. Una anécdota, además, en uno de los capítulos que tiene a Petja Mijatović como protagonista. Sí. La figura de Petja Mijatović. Sí, por eso decía que son pues todas esas pequeñas trampas que hemos tenido que hacer y todos los entretelones, ¿no? Cuando llegamos a Pristina, al gran hotel de Pristina, en Kosovo, no había habitación. Los corresponsales estaban durmiendo en el hall, detrás de los sofás, tirados en el suelo, y yo pedí 3 habitaciones. El recepcionista, que era montenegrino, me dijo: imposible, está todo el hotel lleno y tal. ¿De dónde son ustedes? De Madrid. ¿Y de qué equipo? Pues del Real Madrid. Ahí está mi admirado Petja Mijatović, que yo dije, íntimo amigo mío, anoche estuvo cenando en mi casa. Ah, pero usted conoce a Petja. Sí, yo le hablé del hijo de Petja, etcétera. Tuvimos 3 habitaciones estupendas en el primer piso con agua caliente, gracias a Petja Mijatović, que nunca lo supo. En esa época estaba en el Valencia. No, estaba en el Madrid, bueno, y había metido ya el gol de la final. Pues vamos a algunas preguntas de compañeros de profesión. Sí, yo te estaba escuchando con mucho interés, prometo leerme tu libro. Es justo que sea así, porque yo os escucho con mucho interés todos los viernes, así que es una reciprocidad. Exactamente. No, pero quería preguntarte,
cómo ha cambiado. La guerra ha cambiado. La guerra ha cambiado. Es decir, ahora se hace con drones, con los estados mayores ahí llenos en fin, la tecnología que vemos en las pelis, en fin, todo eso. ¿Y paralelamente ha cambiado el corresponsal de guerra? ¿O el corresponsal de guerra sigue siendo ese perfil que todos conocemos, que tú, Fernando Múgica, que acaba de fallecer, nuestro sitio particular? ¿Cómo está esto ahora? ¿Cómo está el profesional? Las guerras han cambiado mucho para los militares, que son quienes las hacen, que cuentan cada vez con una tecnología más avanzada. Las guerras siguen siendo las mismas y con los mismos efectos para quienes las sufren, para la población civil, para la gente que no puede salir de los pueblos cuando saben que van a ser invadidos o bombardeados, y que son los que ponen el mayor, infinitamente mayor número de muertos en las guerras. Para los corresponsales ha habido distintos escalones que sería muy largo de explicar. Desde aquella libertad absoluta de movimientos que tuvimos en la guerra de Vietnam, el poder aprende, los efectos de la información en la retaguardia fueron demoledores, hasta prohibirnos ir a la guerra y facilitarnos las imágenes captadas desde los propios misiles en la primera guerra del Golfo, hasta el cambio de estrategia en la segunda guerra del Golfo, metiéndonos dentro de los vehículos de los militares norteamericanos para que contáramos la guerra desde su punto de vista. Pero lo más terrible de todo es que está desapareciendo la información. En la crisis de Ruanda, no ya en la de las guerras, en la crisis de Ruanda, donde coincidí con Alfonso Rojo, estaba El País, El Mundo, el ABC, La Vanguardia, la Agencia EFE, Televisión Española, Antena 3, éramos un montón de periodistas españoles. En la crisis del ébola estuvimos mi hijo Miguel y yo, no vimos ningún otro periodista español. Y por otra parte, los periodistas a las que mandan ahora las televisiones están inmovilizados, confinados en un punto. Los mandan a la Plaza Tahrir y tienen que entrar por la mañana en el telediario matinal, al mediodía en otro, a las 3 de la tarde en otro, a media tarde en otro, a las 9 en otro. No se mueven de la Plaza Tahrir. Y lo que cuentan es lo que les cuentan por teléfono o por medio de Internet desde Madrid, y cuáles son las imágenes que han mandado las agencias, con lo cual los periodistas se están convirtiendo en locutores sobre el terreno, con el micrófono y el cubo de la televisión para la que trabajan, pero no están viviendo esos acontecimientos en primera persona, ni teniendo una información propia, ni siendo testigos, ni pudiendo transmitir no solo los datos, sino lo que muchas veces es más importante, sus emociones, que permiten al espectador, al lector, emocionarse también, ¿no? Yo creo que ese es el peor cambio. Pues Vicente, precisamente hacemos un pequeño inciso, estamos con Vicente Romero hablando de este libro magnífico con nuestro compañero. Al hilo de lo que decías, nos vamos ahora a Bogotá, nos vamos allí con nuestra corresponsal en Bogotá. Damos datos de la noticia que les hemos avanzado hace unos minutos, la liberación de la periodista española Salud Hernández Mora, que estaba en poder del Ejército de Liberación Nacional colombiano. Saludamos ya en conexión telefónica en directo a la corresponsal de Televisión Española en Bogotá, Nuria Ramos. Nuria, liberación confirmada, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches, así es. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, acaba de confirmar que la periodista Salud Hernández ha sido liberada por el ELN y que en estos momentos está viajando por tierra acompañada por una comisión de la Iglesia Católica. Juan de Dios Toro, el alcalde del Tarra, la zona donde desapareció el pasado sábado, ha dicho que la periodista ha sido liberada en una vía en Ocaña, otro municipio cerca del norte de Santander, y que en estos momentos, como decimos, está viajando hacia Cúcuta. El obispo de Ocaña, Gabriel Villa, ha hablado con Salud Hernández, parece ser que ha sido la única persona de momento que lo ha podido hacer, según han confirmado. Ha dicho que para ella ha sido una experiencia muy difícil y que esta misma noche tiene intención de volver a Bogotá. La periodista está acompañada de 2 sacerdotes de la diócesis. Salud Hernández desapareció, recordemos, el pasado sábado cuando se encontraba en la zona de El Tarra, en la región del Catatumbo. Estaba haciendo varios reportajes sobre los cultivos ilícitos de esta zona cocalera, una zona donde operan todas las guerrillas. Nuria, ¿sabemos algún dato sobre el estado de salud? Parece que está cansada, pero que se encuentra en perfectas condiciones, ¿verdad?
Sí, no ha podido ser todavía confirmado, pero el alcalde de Ocaña ha dicho que ha comentado ella que se encontraba cansada, que estaba en perfecto estado de salud y que por el momento no iba a hacer ningún tipo de declaración. Había salido que aquí en Radio Caracol ella había hablado, pero no tenemos confirmación al respecto de eso. Muchísimas gracias, Nuria Ramos, desde Bogotá, corresponsal de Televisión Española en Colombia, por este último detalle en directo sobre la liberación de la periodista Salud Hernández Mora. Estaremos pendientes de cualquier novedad. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenas noches. Bueno, pues ni pintada la liberación, la excelente noticia con la presencia de Vicente Romero, corresponsal que ha estado en tantos frentes, en tantos conflictos y que hoy está hablando con nosotros de este libro, de esta maravillosa crónica de habitaciones de soledad y miedo, corresponsal de guerra, Vietnam y Siria. Y después de explicar lo que significa el papel del periodismo actual, y al hilo de lo que ha dicho también, por alusiones, Alfonso Rojo, compañero de viaje. Hablando de salud, yo creo que está muy cansada porque la habrán tenido probablemente caminando de un sitio para otro, eso tú lo sabes, de un sitio para otro, y probablemente no se ha pagado ningún rescate porque ha sido muy breve. Si no puede, yo creo que han llegado pero la deben haber tenido moviéndola de un sitio para otro. Yo tengo dos preguntas para ti. Bueno, que el libro, que yo lo tengo, no lo he leído del todo, he empezado. Es un homenaje sobre todo a Canete, a Evaristo Canete, sí. Que es un personaje extraordinario. Y dicho esto, tú no solo has cubierto guerras, desde la época de Pueblo, tú has cubierto prácticamente todo tipo de desastre, catástrofe, que provoca generalmente la estupidez humana en el mundo. Entonces yo, dos preguntas. Una, si no tienes la impresión al volver aquí, que aquí nos quejamos de vicio, y te lo digo como digo, que aquí, bueno, mucho... Aquí en España. En España. O sea, mucho La Puerta del Sol, muchas cosas, los artículos, los comentarios, las estudios, nos quejamos de vicio, sobre todo si nos comparamos. Y lo segundo, me interesa mucho tu opinión respecto si hay una dialéctica ONGs misioneros, porque tú eres el mayor especialista mundial en monjas y misioneros. Pues la primera. Yo no creo que nos quejemos de vicio. Yo creo que tendríamos que quejarnos mucho más después de todos los recortes que hemos sufrido y de todos los retrocesos que estamos experimentando en las últimas décadas. Antes todo eran conquistas y pasos adelante, y ahora parece que estamos dando pasos hacia atrás y no nos quejamos de vicio, nos quejamos muy poco. Incluso yo estaba pensando que en Liberia, Charles Taylor, que está condenado por el Tribunal Penal Internacional por crímenes de guerra, se presentó a unas elecciones con el lema de maté a tu padre, maté a tu madre, pero tú me votarás. Estaba el país lleno de carteles con la foto de él, con este tema, con lema horroroso, ¿no? Y nos reímos diciendo, pero qué barbaridad los liberianos. ¿Y aquí qué podríamos poner? Antes he despedido a tu padre, he reducido tus derechos sociales, pero tú me votarás. Pues sí, vamos a volver a votar. Pero Vicente, en un basurero de Madrid se vive mejor que en la calle principal de Freetown. Sí, en la avenida... gracias al expolio gracias al expolio histórico que hemos hecho de todos los recursos de todos esos países. ¿Y lo de las ONGs y los misioneros? Bueno, ¿te parecen equivalentes? Sí, no, desde luego no son equivalentes. Los misioneros tienen un motor extraordinario que yo no comparto y lamento no compartirlo porque veo que es una fuente de fuerza tremenda que es la fe. Y van allí, están allí, se quedan allí. Tú los has visto en los barrios peores de Kinshasa, en medio de los tiroteos, y cuando íbamos a visitarlos nos decían, pero qué valientes sois que habéis venido aquí con lo peligroso que es. Y se nos quedaba cara de tontos diciendo, pero somos valientes porque hemos venido de visita una tarde. Estáis viviendo aquí con la gente con un compromiso absolutamente admirable. Las ONGs, si no existieran, habría que inventarlas, tienen un compromiso mucho más reducido y un conocimiento también mucho más reducido, porque cuando empiezan a conocer la realidad se les cambia de sitio. Lo que ya es un verdadero desastre son las organizaciones internacionales como ACNUR, por ejemplo. ACNUR ahora mismo no está entrando 1,5 kilómetros en la frontera de Siria
para llegar a los campos de refugiados que están a 1,5 kilómetros de la línea de la frontera, no están entrando porque es peligroso. ¿Alguien concibe que un bombero diga yo no voy al fuego porque es peligroso? No, al contrario, cuando hay un gran incendio o un gran acontecimiento, se presentan voluntarios, no hace falta llamarlos, entran. ¿Cuántos murieron en las Torres Gemelas, ¿no? ACNUR se cruza siempre con nosotros, tú lo sabes. Cuando nosotros tratamos de entrar en una situación de caos, ellos salen porque es peligroso. Sí, claro. Eso es lo que es un desastre. Los misioneros se quedan siempre. Y algunos mueren incluso. Y algunos mueren, pero no les importa. Su vida es eso. Julio César. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Dos muy breves. Antes hablabas de la emoción y que ahora, bueno, pues por las rutinas o por las exigencias de los profesionales o por lo complicado que se hace dar la información como toca o por querer que sea todo mucho más fácil, es imposible ir a aquellos lugares y estar en aquellos momentos en donde el reportero, el periodista, también puede transmitir la emoción. Esa es la primera pregunta. ¿Debe el periodista emocionarse con lo que ve, con lo que siente, o debe evitar trasladar la emoción? Y la segunda, las habitaciones son de soledad y de miedo. ¿Dónde están, o dónde estaban, o dónde siguen estando las habitaciones donde uno sintió frustración e impotencia? Es que, te contesto primero a la segunda, tendría que ser un título interminable, ¿no? Las habitaciones de soledad, de miedo, de frustración, de impotencia, de dolor. Yo recuerdo una noche con Antoñito Gálvez, que ya no está desgraciadamente con nosotros, y con Evaristo Canete durmiendo en Biumba, en la sacristía de una iglesia, y había al otro lado de la pared, nosotros seguíamos siendo siempre los privilegiados y teníamos la sacristía para dormir en el suelo. Al otro lado de la pared habría unas 300 personas llorando, hablando en voz baja, temblando de miedo. ¿Cómo no te vas a emocionar en esas circunstancias, en esas habitaciones, por llamarle de alguna manera, ¿no? Es absolutamente imposible. Y emocionarse es una obligación, porque ha habido 135.000 muertos por hambre, o 175.000. ¿Cuál es la diferencia? Guarismos. Los asumimos. Ahora, si hay una fotografía de un niño famélico y al espectador le estás diciendo son 135.000 como este, el espectador tiene derecho, o el lector tiene derecho a emocionarse. Canete y yo nos hemos echado a llorar en un rodaje. Canete estaba filmando en Goma a una familia, había 20.000 cadáveres en las calles. A una familia, todos muertos excepto un niño. Pasaban los militares franceses, les daban una patada a los que estaban en el suelo para saber si ya estaban muertos o no. Si no estaban muertos, volvían 5 o 6 horas más tarde a recoger el cadáver. Había un niño sentado encima del cadáver de la madre. Canete lo filmó, el niño miró a la cámara, sonrió, y Canete se volvió y me dijo: no puedo seguir filmando porque no veo. Estaba llorando. Nos abrazamos y nos echamos a llorar los dos. Somos personas antes que periodistas. Y hay que transmitirle ese sentimiento, esa capacidad de conmoverse, porque es el primer paso para que haya una capacidad de reacción del espectador, para crear no solo una opinión pública, sino una conciencia pública sobre todas esas tragedias y sobre las causas de esas tragedias, que es lo que siempre suele quedar oculto. Antonio Papellín. Yo tampoco, Vicente, no he leído el libro, pero sí he leído la información que manda la editorial sobre el texto, y he visto
un elemento que yo también había detectado antes de meterme en ese asunto, que es la banalización de la información internacional, ¿no? Cierta tendencia a convertir información en espectáculo, sobre todo en el audiovisual, y una desaparición alarmante de la información internacional en la prensa escrita e incluso en las páginas españolas de Internet. Sí. Entonces, ¿por qué esa insensibilidad? ¿Por qué la gente ha dejado de demandar? Porque evidentemente los empresarios no mandan corresponsales porque no hay demanda de ese tipo de información, se supone, ¿no? No, y porque ¿Por qué pasa eso? Es muy caro. Y porque es muy caro. Y porque es muy caro, pero sí, pero si hubiera demanda y tú pudieras meter muchas páginas en un periódico de información internacional y la gente te comprara ese periódico, pues no, si seguiría. La demanda la puedes crear tú, porque la noticia no existe por sí sola, la noticia la creamos nosotros, la convertimos en noticia. Mañana sale un periódico de tirada nacional con una cosa grande en primera página y es noticia. Se convierte en tema de conversación, a partir del se hecho, convierte en noticia a partir del hecho. Claro. Lo que pasa es que hay una banalización, hay una epidemia de gatitos, ¿os habéis dado cuenta? Abrís cualquier periódico digital, los más serios, el País, el ABC, El Mundo, el que abráis, y siempre lo que antes se llamaba primera página, que ahora se llama la home, aparecen unos gatitos. Un vídeo absolutamente conmovedor o divertido de gatitos y de perritos. Aparecen noticias a todo lo ancho con una pregunta: ¿por qué nos alejamos del microondas 2 pasos después de encenderlo? Dices, pero este es un tema para la portada del País. Es un tema para la portada del País, con perdón, a estas horas ya se puede decir, que titulen hace semana y media El niño de la polla. Una crónica que es una entrevista con un chaval muy bien dotado por la naturaleza que se dedica a cine porno y está triunfando por el mundo. Pero ¿desde cuándo ha titulado un periódico como El País El niño de la polla? Hay una banalización, hay una falta de criterio absolutamente alarmante en la prensa. Interesantísimo todo lo que nos está explicando Vicente Romero a partir de este libro, pero sobre todo las reflexiones de un corresponsal y de un periodista que ha vivido tanto, y no solamente en zonas de conflicto. Vicente Romero, un lujo haber estado compartiendo este ratito, estaríamos horas. Sobre todo... Pero déjame decir una sí, por supuesto. Nos ponemos siempre, con razón, muy dramáticos hablando de estas cosas. El libro está lleno de anécdotas para hacerte reír. Y es muy entretenido. Que no las podemos contar, porque si muchas veces contáramos lo que nos encontramos por ahí... Si has contado lo mío de Kinshasa, lo has contado. No, pero por ejemplo, la escena de Sarajevo, que teníamos que soportar siempre con las tropas de Naciones Unidas, ¿no? En un capítulo que se llama Los hermanos Marx en Sarajevo, porque es absolutamente surrealista, ¿no? El periodismo es una profesión fascinante, no solo te conmueve o te hace daño, es tremendamente divertido ejercerla, y ahí están contados pues todos esos secretos de anécdotas que te pueden hacer reír a carcajadas. Un libro del todo recomendado para el que sea periodista o no, le va a encantar y sobre todo va a conocer la historia de la historia desde Vietnam hasta estos últimos días y el conflicto de Siria a través de varias personas, Evaristo Canete, gran amigo nuestro, de Vicente Romero y sobre todo de todos los periodistas que forman parte de esta maravillosa profesión. Gracias por venir a compartir un ratito a estas horas con nosotros, Vicente. Enhorabuena por el libro, por todo lo que estás haciendo por el cine español, cine mudo español, que es mucho, y les recomendamos este libro, Habitaciones de soledad y miedo, corresponsal de guerra de Vietnam y Siria. Con esta visita tan interesante, con estas reflexiones, despedimos a Vicente Romero. Esta es tu casa, estás invitado a venir cuando quieras. Gracias, amigos, buenas noches.